Señal directa. 8 de la mañana con 28 minutos, regresamos a Señal Informativa a través de Canal 44, de udgtv.com y de toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, las 8 estaciones que conforman esta emisora. Oiga, el pasado 4 de julio se publicó en la Gaceta del Ayuntamiento de Guadalajara una convocatoria pública abierta para personas interesadas en ser titular de la Dirección de Diversidad Sexual en dicho municipio. Una convocatoria que, a decir por algunos colectivos y algunos activistas, pues está ahí como un poco viciada en cuanto al tema de los requisitos indispensables básicos en materia de no discriminación y de derechos humanos. Justamente de este tema vamos a platicar con Carlos Becerra, él es secretario general de Unión Diversa de Jalisco, Asociación Civil, para ver justamente de qué va esta convocatoria que salió el 4 de julio, que cierra, me parece, el día de mañana. Ahorita nos corrigen si estamos equivocados, pero sobre todo cuáles son las irregularidades que ellos se encuentran. Jesús, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Oye, Carlos, a ver, platícanos un poco. Sale el 4 de julio esta convocatoria. Sale esta convocatoria y lo primero que vemos es que deja fuera un contexto muy importante. En el 2021 fueron cerca de 80 candidatos abiertamente pertenecientes a la comunidad LGBT y lo primero que hace la convocatoria es, dice, no haber sido candidato. Entonces, desde ahí están cortando derechos políticos de 80 compañeros, por ejemplo, en este caso, una convocatoria que discrimina, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos que es una convocatoria que está cortando derechos, ¿no? Cuando es una dirección de diversidad, que además la diversidad es un tejido complejo, ¿no? No nada más es atender la parte LGBT, sino es LGBT, QPA, o sea, todo el abecedario que es de la diversidad tiene que atenderse de una manera muy integral. Entonces, estamos viendo que es una convocatoria que segrega y que sigue además, además segregando, porque dice que hay que pertenecer a colectivos. Cuando ha habido compañeros independientes que no están dentro de colectivos, que también han hecho su trabajo, entonces empieza a segregar esta convocatoria que sacó el Ayuntamiento de Guadalajara desde la Dirección de Combate a la Pobreza, a la Desigualdad, perdón. Claro. ¿Qué sentido tiene entonces hacer una convocatoria si la población objetivo no está bien representada? Pues es lo que hemos estado señalando nosotros, ¿no? No basta con pertenecer a la comunidad LGBT, sino que tiene que ser un perfil muy idóneo y muy técnico. Sabemos que es un puesto político, ¿no? Claro. Pero también que entonces tenga un perfil muy idóneo en derechos humanos, en perspectiva de género y en diversidad. Que no nada más sea entonces una convocatoria que lanzan abiertamente, que además que no pase lo mismo que pasó con la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado. Ha sido una dirección que no tiene un presupuesto. Entonces, si no hay un presupuesto, ¿cuál es el sentido de una dirección, ¿no? Y además, también estamos exigiendo que haya una Contraloría Social o un Consejo Social que integre. Porque toda política pública, el ayuntamiento tiene que tener integrado ese sentido de gobernanza. Entonces, vamos a tener una dirección de diversidad que a lo mejor está cortando derechos de compañeros que sí participaron, que sigue atentando, que no va a tener presupuesto. Entonces, digo, si no tiene presupuesto, no tiene nada, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es como poner un membrete sin presupuesto. ¿Esta dirección no existe ahorita? No, actualmente en Guadalajara no. Era parte de lo que pedían para crear los Gay Games. Entonces, digo, hoy los tienen, hoy los van a bajar, digo, es como demasiada coincidencia para nosotros y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, o sea, es nada más como cumplir un trámite para la gestión. Para bajar, ¿no? Digo, si hay recursos, hemos comprobado que la diversidad sí genera una derrama económica. Entonces, nuevamente están pensando en la derrama económica, pero no están pensando en atender la población de Guadalajara LGBT, digo, siendo que Guadalajara concentra gran parte de la población. Cuando además estamos hablando de un estado que normalmente ha invisibilizado a la comunidad LGBT, ¿no? Y sobre todo el tema también de los atentados y de los feminicidios a mujeres trans, que desde este códice también han estado denunciando. Y ahora, bueno, pues se crea esta nueva área ya amañada desde la convocatoria y, como dices tú, parece que solamente para bajar recursos. Sí, digo, pues no basta con eso, ¿no? Habría que, entonces, a los servidores públicos que han atendido, por ejemplo, a los transfeminicidios, que todavía siguen desaparecidas. Hemos llegado a 2 compañeras al Comité de la ONU, hemos insistido, hemos dado acompañamiento, por ejemplo, hablo desde UDJ, a los familiares como víctimas indirectas y no han podido acceder a la carpeta de investigación, por ejemplo, y lo hemos denunciado. Entonces, la dirección no solo basta con que se crea la dirección, se crea el puesto y hasta ahí. Habría que darle facultades, entonces habría que ver que el cabildo le dé
un presupuesto asignado, a ver cuánto se podría asignarle, si la Contraloría Social va a estar conformada entonces por asociaciones de activistas para que estén vigilantes, que es una política pública efectiva y no solo un membrete. Claro. ¿Y qué es lo que harán ustedes o cuál sería la vía para tratar de frenar que esto salga de esta manera? Pues lejos de frenar, queremos todavía seguir sumando esas cuestiones, pero si va a coartar los derechos de las y los compañeros, entonces la vía del amparo incluso podría proceder, ¿no?, al coartarle los derechos político-electorales. ¿Ustedes han tenido acercamiento con las autoridades para hablar de estas inquietudes? Tuvimos acercamiento con la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, estuvieron de acuerdo con nosotros en ese sentido, entonces van a ver qué piensan, porque también al final es una convocatoria abierta y al final de la convocatoria dice, es abierta para que le elija el presidente municipal. Entonces, ahí donde vimos, bueno, ¿qué sentido tiene Designación, claro. una designación? Si al final van a ponerlo, van a poner, entonces, pero ya cuando analizamos la parte técnica de lo que es exigir una dirección dentro del municipio, pues vemos que no hay un sentido de gobernanza, no hay presupuesto, no sabemos si va a tener un espacio físico, de qué manera va a atender, va a ser un equipo integral, no lo van a poner, o nada más entonces la convocatoria va en el sentido de nombrar a alguien y hasta ahí, ¿no?, para cumplir un requisito. ¿Cuál es la comunicación que ha tenido hasta este momento el gobierno de Guadalajara con colectivos como Unión Diversa Jalisco, con activistas, con todo este tema de materia de inclusión LGBT? Pues hicieron unas mesas de trabajo, pero al final la mesa de trabajo pues pareciera que la convocatoria refleja otra cosa, ¿no? Entonces, al final cada año la marcha del orgullo es una convocante bastante que fluye en Guadalajara, entonces habrá que sentarnos con las autoridades y decirles todo eso nuevamente, ¿no?, que entonces no pueden sacar una convocatoria que se dice inclusiva cuando está discriminando otra vez y volvemos en un sentido de que nos quieran pues vender fantasías, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? O sea, está bien que avanzamos en derechos últimamente, este año se avanzó en 3 grandes temas, pero esos grandes temas implica desde abajo, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con familias homoparentales, familias lesbomaternales? Hay reglamentos todavía en Guadalajara que hay que incluir a la parte LGBT, o sea, no solo es la mirada de género, sino, por ejemplo, incluir mujeres trans. Hay un sinfín de números, por eso exigimos una parte muy técnica y muy específica ante esta complejidad que tiene la diversidad. Justamente esto, ¿qué funciones tendría que tener esta dirección para ser pues efectiva y servir de algo a las comunidades? Pues de antemano tendrían que darle facultades el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para ser ejecutivo. Por ejemplo, Guadalajara tiene un reglamento contra la discriminación que está no hay un protocolo muy claro. Dicen que si alguien discrimina, tendrán que hacer en el acto, ¿no? Entonces tendrían que incluir que la Dirección de Diversidad en el tema de homofobia, lesbofobia y transfobia, y que sea muy específico qué significa homofobia, qué es una lesbofobia, qué es transfobia, tanto por negocios, cuáles van a ser los protocolos. Entonces tienen que darle facultades a la dirección o atribuciones dentro de ese reglamento, ¿no? ¿Qué va a hacer la dirección ahí? ¿Qué va a hacer dentro del Instituto Municipal de las Mujeres? Dentro de la juventud. Entonces, pues el Cabildo tiene mucho trabajo que hacer. No solo es crear una dirección y decir, ahí está, sino entonces darle todas las facultades y atribuciones para que realmente se pueda mover. Y no nada más resulte que pueda dar talleres y sensibilización, cuando Guadalajara exige mucho más todavía. ¿Cómo está pensada ahorita esta dirección? ¿Cuál es su funcionalidad? Pues nada más crear una dirección de diversidad y hasta ahí. Pues es solo nómina. Solo nómina, ¿no? Porque si entra, va a entrar sin presupuesto, sin facultades. Entonces habría que ver entonces realmente que tenga un sentido de gobernanza, si no, no tiene sentido crear una dirección. Oye, Carlos, entonces justamente en esto parece que los diferentes colectivos y las comunidades, porque luego hablar de una comunidad como si fuera solo un grupo con aspectos en común tampoco es verdad, pero van mucho más avanzados que las autoridades en organización, en gestión de derechos y en otras cuestiones, ¿no? Pues siempre se ha sabido, ¿no? Los amparos, el matrimonio igualitario llega por la sociedad civil, claro. Los que hemos estado metiendo, llegan también, todos los amparos de identidad de género también llegan por la sociedad civil, el reconocimiento de las infancias trans llegan por amparos. O sea, ya al final, por ejemplo, lo que hizo el Congreso no fue más que avalar lo que la plana que habían programado. La Suprema Corte ya tenía 4 años la sentencia, ¿no? Entonces pasó una legislación y media para que acataran lo que la Suprema Corte, la resolución.
llevan Claro. de ahí 5 años atrás. Oye, y justo a partir de que se hace esta reforma, ¿ha habido avances en los derechos que tendría que generar el matrimonio igualitario? Pues tendrán que de antemano el reconocimiento de hijos, que no está tan fácil. Hemos llevado familias, los trillizos, por ejemplo, en el registro 1, que se han concentrado, pues darle todas las facultades, ¿no? No nada más es llegar y dar la negativa, decir que no, y luego 3 bolos al amparo, sino entonces... O pues, sea, ir los reconociendo. derechos derivados del matrimonio igualitario todavía no están reconocidos, no están reconociéndose en la práctica. En la práctica todavía hay que recordarle a algunos funcionarios públicos, porque no en todos los registros... Sigue a criterio sigue a criterios de de los algunos. funcionarios. Sí. Si nos vamos a nivel estado, pues sí se concentra Guadalajara, Puerto Vallarta, pero tiene que ser en todo el estado. Son 125 municipios, no nada más estamos hablando de zona metropolitana. Algunos municipios todavía, es que vayas a la cabecera municipal, cuando no tendrían por qué irse las y los compañeros a casarse a la cabecera municipal cuando están en alguna delegación, marcación o ejido, ¿no? Incluso. O tenemos compañeros, Urrari también pertenece a la diversidad, entonces habrá que ver sus derechos, hay que hacer toda una interseccionalidad, o sea, no solo son de la diversidad, es diversidad indígena, derechos, y qué tal si a lo mejor algunos de ellos es identidad de género, entonces identidad de género, identidad cultural, entonces la complejidad que lleva la diversidad, pues tiene que ser toda una visión muy Y otros grande. derechos como seguridad social, prestaciones, ¿son reconocidos ya o todavía sigue habiendo dificultades en la Sigue habiendo práctica? dificultades, especialmente hacia las poblaciones trans, porque tiene que haber un protocolo, por ejemplo, una vez que hacen el cambio de identidad de género, pues son cerca de 11 oficios que les dan, que ya cambió, va al INE, pero la mayoría son autoridades federales. Entonces tienen que bajar a las clínicas y cuando, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Una mujer trans que quiere hacer su cambio hormonal, tiene que acudir a la clínica, recordarle nuevamente a los médicos que hay un protocolo, que la manden con el oncólogo, el medicamento, entonces volvemos toda esta parte de volverse a recordar que sí hay un avance, Claro. pero de repente chocan mucho, ¿no? Con el funcionario público. Entonces, Bueno, y esto que estás mencionando, más la creación de una dirección que no va a tener absolutamente nada, ni presupuesto, solamente para inflar nómina, tal cual como está pensado ahorita, pues en realidad no habla de un avance tampoco en el Ayuntamiento de Guadalajara en cuanto a defensa de los derechos. no, por eso decimos que tiene que ser más ejecutante, no ejecutiva desde nóminas. Tienen que darle facultades dentro de, por lo menos del cabildo, ¿no? Claro. O si va a tener un equipo de abogados o va a ser un solo abogado. Digo, actualmente la Dirección de Diversidad a nivel Estado son 4 personas. Entonces, 4 personas para atender un Estado a una población, aunque el INEGI manejaba cifra del 5%, aún así estamos hablando de más de 100,000 personas que pertenecen al LGBT. Claro. Oye, y además, digo, por Guadalajara por lo menos iría al intento de crear esta área. Los otros municipios No hay nada. no hay nada. Nada más sería Zapopan y Guadalajara, y en todo caso El Salto, no, son 3 municipios. Entonces, pues serían 3 personas en contra de una avalancha de... ¿En Zapopan cómo de están? Zapopan. Pues es una dirección de diversidad que poco a poco, se llama Gabriel, han como tratado de permear todo esto, ¿no? Es muy difícil por la parte técnica, entonces están igual, ¿no? Están ahí en nómina, pero no han bajado todo el recurso como para hacer una política pública específica, así como se dirigen a mujeres, pues, a LGBT. ¿Qué le correspondería justamente a esta oficina en términos prácticos, en programas, en políticas ya aterrizadas? Pues tendrían que entonces atender de inicio un protocolo municipal de atención a las personas LGBTQ+, para decir, bueno, cómo se va a atender en casos de homofobia, en casos de discriminación, en casos que no se respetan los derechos humanos dentro de, cómo se va a atender, por ejemplo, familias lesbo-maternales. Tiene que ir incluso al DIF, por ejemplo, al DIF Guadalajara, cómo van a estar atendiendo casos dentro de ahí, ¿no? O en el caso de infancias y adolescencias, tendrá que intervenir en el programa de intervención niños, niñas y adolescentes, en la Procuraduría, tendrá que ir con Ciudad Niñez. Digo, porque sí hay casos documentados de adolescentes que cuando se salen del closet, la familia los corre. Claro. Sobre todo en el caso de personas trans. Entonces, esos adolescentes no pueden estar en calle. Porque O agresiones, que seguimos con el tema de los centros de reconversión y todas estas políticas o estos centros de reconversión violatorias que... Sí, que a veces los cometen en terapias, que también estuvo documentado. Y estos centros daban las terapias supuestas de conversión y ahí acaban los adolescentes porque la familia no quería. Entonces, tiene que ser facultades dentro de cada secretaría, de cada programa, estarlo poniendo. A ver, cuál va a ser la injerencia de la Dirección de Diversidad. ¿Va a ser como vigilante o como va a estar
de manera ejecutiva, va a ser organizado, entonces tiene que tener facultades técnicas muy específicas dentro del municipio. Oye, la convocatoria cierra mañana. Sí. Y bueno, pues hasta el momento parece que no va a haber ninguna modificación, entonces irán al tema del amparo. Pues puede ser un amparo, sobre todo por parte de los compañeros que han sido candidatos, para que si han cortado sus derechos, decirle, bueno, entonces, si ustedes me excluyeron, entonces yo tendré que acudir a que la autoridad federal les recuerde que mis derechos están por encima de una convocatoria. Oye, pero supongo que son gastos, es tiempo, muchos aspectos que al final terminan dejando en las mismas condiciones de violación de derechos humanos, ¿no? Pero pues, por lo menos no tenemos que dejar nuevamente a la sociedad civil pasar este tema, ¿no? Claro. Recordar a la autoridad que hay todo un bagaje de derechos ya avanzados a nivel internacional, al nivel nacional, y si Jalisco sigue atrasado, pues tendremos que seguir pujando nosotros. Muy bien. Pues ahí está. Carlos, te agradezco muchísimo habernos acompañado aquí en el foro. Estamos muy pendientes justamente de lo que sucede con esta convocatoria y mañana, si quieres, platicamos ya sea extra programa para ver justamente qué es lo que pasó. Va, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí es la voz de Carlos Becerra, secretario general de Unión Diversa Jalisco, sobre esta convocatoria que se está lanzando en Guadalajara, que será el día de mañana, una convocatoria para elegir un director en una dirección de diversidad sexual que está creada, por lo menos hasta el momento, y es lo que